¿Cómo creer en cosas que no tienen sentido? En sucesos que nuestra mente es incapaz de digerir, porque simplemente son fuera de la realidad y tan insólitos que incluso se podría perder la razón al vivir uno de ellos. Les voy a contar algo que supuestamente le sucedió a una persona y asegura fue real y que estuvo a punto de perder la razón. Para que me entiendan y sepan de lo que hablo, empezaré por el principio. Él me contó esto. Una noche que venía solo de trabajar por una calle oscura y solitaria, trabajaba de noche. De pronto se me atravesó un enorme gato negro. Salió de entre un matorral. Fue tan de repente que hasta me hizo brincar por el susto. Y es que en esa calle pasaban muchas cosas. La delincuencia estaba al día y rondaba esa colonia. Muy seguido mataban, asaltaban o violaban a alguien. Y más que nada ese era mi temor, porque cuando me salió el gato, venía pensando en eso. Creí que se había ido, pero no. Lejos de hacerlo, el menino venía atrás de mí y en ocasiones se metía entre mis pies ronroneando. Yo simplemente lo dejé que me acompañara. Al parecer le había caído bien. Ya saben lo que se dice de los gatos negros, que cuando se atraviesan son de mala suerte. Pero para mi fortuna no lo fue, porque llegué sano y salvo a casa. Además yo no creía en eso. Para mí eran puras supersticiones. Agradecido con el Missy por su compañía, lo metí a casa y le di lechita tibia. Pensando que no tenía dueño, lo adopté. Me parecía un hermoso animalito. Por su color negro le puse de nombre Becker, como el de la película, una que me dio mucho miedo cuando la vi. Pasaron unos días y un viernes al salir de mi trabajo llegué a un Oxxo. Becker no tenía lechita y debía comprarle. También compré un refresco para mí y algo para la cena. Al salir del Oxxo, miré que dos tipos me señalaban y se fueron tras de mí. Era día de paga y seguramente pensaron que traía dinero. Aquellos tipos cada vez se acercaban más a mí. Aunque yo apresuraba mi paso, ellos eran más rápidos. Además, mis nervios me hacían caminar lento. El miedo que sentía provocaba que las piernas me temblaran. De repente, otro muchacho me salió por delante cerrándome el paso y entre los tres me sujetaron. Uno de ellos con navaja en mano amenazante decía que le diera la cartera y mi celular. Bien recuerdo su cara, porque en su labio inferior traía un piercing y una areta en cada oreja. Les di la cartera, el celular no lo cargaba, precisamente por esos motivos. Creyendo que no se los quería dar y que lo traía oculto entre mis ropas, empezaron a golpearme mientras me esculcaban todo. Al ver que no traía nada, me patearon en el suelo y uno de ellos me clavó su navaja en mis costillas. Después de terminar su fechoría se alejaron corriendo, dejándome mal herido. Como pude sangrante llegué a mi casa, pero antes de entrar caí en la puerta de bruces. Había perdido mucha sangre y ya no tenía fuerzas para continuar. Pero antes de perder el sentido, escuché un lastimero maullido. Entonces llegó Becker y empezó a lamer mis heridas. Fue lo último que vi, porque después perdí el sentido. Cuando desperté, estaba en el hospital. Un vecino me había visto llegar y le habló a la ambulancia logrando salvar mi vida. Una semana después, me dieron de alta. Estaba preocupado por Becker, puesto que no sabía qué había pasado con él. Al llegar a casa lo vi, estaba en la ventana como si me estuviera esperando. Al verme brincó entre mis pies y se restregó en mí ronroneando para que lo acariciara. Entramos a la casa y lo primero que hice fue darle lechita. El refrigerador la conservaba buena. Yo aún no estaba del todo bien. La herida había sido grave y estaría incapacitado por un mes hasta que se me diera de alta. A partir de ese día, yo veía a Becker raro. Parecía que me cuidaba, porque todos los días cuando despertaba, aparecían mis medicamentos junto a un vaso con agua para que me los tomara. Yo no los ponía, por eso se me hacía extraño. Solamente que lo hiciera dormido, porque no lo recordaba. Y hasta por las noches escuchaba ruidos en la cocina, como si alguien anduviera trasteando. Cuando iba a ver quién era, únicamente estaba mi gato ahí.
pero encontraba jamón y chorizo en la mesa y unos huevos quebrados extrañamente, porque alguien los sacaba del refrigerador. Pero ¿quién podría ser? Si yo vivía solo, eran sucesos sumamente extraños. Tal vez por tanto estrés me estaba sugestionando y todo eso me hacía alucinar, porque en ocasiones también parecía que a Becker su rostro se le transformaba con facciones de humano. No me daba miedo, porque conmigo era sumamente cariñoso. Cierta noche que ya estaba por dormir, escuché un escalofriante maullido, luego ladridos de perro enfurecidos en la calle. Me levanté y busqué a Becker, pero no lo encontré y supuse que había salido para aparearse con alguna gata y me fui a la cama. Estaba débil y moría de sueño. Cuando me dormí empecé a soñar a mi gato. En el sueño veía cómo Becker se convertía en un gato humano, con facciones de hombre y felino. Luego, entre zarpazos y maullidos espeluznantes, destrozaba a una persona. Pero aquella persona era uno de los que me habían asaltado. Mi sueño era tan claro que parecía que yo mismo lo estaba haciendo. Sin embargo, lo más escalofriante fue por la mañana. Amanecí con mis manos y la cartera que me habían robado ensangrentadas. Becker estaba echado a un lado de mí, lamiéndose sus pequeñas garras. Parecía otro de mis sueños, pero era la realidad. No estaba enloqueciendo. Luego llegó mi vecino y me dijo que por la noche habían matado a un raterillo de los que tenían azorada a la gente de la colonia. No le dije nada de lo que me estaba sucediendo. ¿Para qué? Seguramente creería que estaba loco. Pero yo estaba seguro que Becker tenía algo que ver con todo esto. No me alegré de lo sucedido, pero era una escoria menos en el mundo que haría daño. Pasaron unos días y con la muerte del tipo se calmaron un poco los asaltos. No obstante, en otra noche igual que la anterior, empecé a soñar que mi gato y yo caminábamos por esa calle oscura donde me habían asaltado. En eso vi que otro de mis asaltantes con la misma navaja que me había herido amenazaba a una muchacha con ella, tratando de violarla. De repente, no sé cómo, pero sentí que me estaba transformando en mi gato Becker, en una enorme bestia felina con garras muy filosas. Aquel ladrón y abusador, al verme, gritó de terror. No podía creer que un hombre gato lo iba a matar con sus afiladas garras. Después un fuerte maullido hizo eco en esa calle maldita, y la chica corría asustada. Su rostro reflejaba una mueca que no daba crédito a lo que había presenciado. En la mañana no quería levantarme, sentía como si hubiese trabajado toda la noche, pero al hacerlo, miré que en el buró estaba la navaja con la que el ratero amenazaba a la muchacha, la misma con la que me habían herido a mí. ¿Pero qué carajos estaba haciendo ahí? ¿Cómo había llegado conmigo y por qué tenía esos sueños? Becker solamente maulló tiernamente. Fuera como fuera, otro malandro dejaría de hacer daño. Su maullido me hizo recordar que no tenía leche y fui a la tienda. En la calle corría esa noticia, porque la muchacha dijo que un hombre gato la había salvado de ser violada por ese rufián, cosa que nadie creyó, y eso fue bueno para mí. Sin embargo, ya no había ninguna duda de que Becker era el causante de todo esto, o al menos estaba involucrado. Cada vez que soñaba con él, moría uno de mis atacantes. Habían sido 3 y ya solamente faltaba uno, el de los aretes y el piercing en su labio. Cuando se hizo noche, no me quería dormir. Sentía miedo tener esos sueños. Preparé un café bien cargado para espantarme el sueño, mientras Becker estaba echado muy tranquilo entre mis pies. Pero no podía aguantar toda la noche despierto y sin sentir me quedé dormido. Ahora mi sueño era que llegaba a una casa abandonada que usaban como picadero y entraba por una ventana con movimientos felinos. Entonces, en un colchón viejo que estaba tirado en el piso, miré al tipo del piercing, acostado en ese colchón todo drogado, y otros más igual, sumidos en su viaje causado por las drogas. A un lado del viejo colchón había un espejo en el cual vi mi imagen reflejada y por la impresión quise gritar, pero de mi boca solo salió un potente maullido. Aunque era en mi sueño, no lo podía creer. Mi figura era la de un gato, pero con facciones mías
y sentí escalofríos. El maullido espabiló al rata y al abrir sus ojos gritó de terror. Ni porque andaba drogado dejó de sentir miedo al mirar mi apariencia. Por inercia y por mi instinto animal le propiné unos zarpazos. Al entrar en su cuerpo, su carne se abría como si fuera de mantequilla. Luego que lo vi muerto, con una de mis garras le arranqué el piercing. Los demás solamente me miraban con terror. Con una mirada amenazante, les hice saber que quien hiciera otra fechoría vendría por él. Después salí maullando. En la mañana que desperté, tenía el arete en mis manos. Busqué a Becker y no lo encontré. De hecho, ya no lo volví a ver. Desapareció. Tampoco soñé más con él. Quizás era un nahual o algún ente que entraba en mi cuerpo para castigar a esa gente mala. Y nos hizo un bien, porque desde entonces ya no hay asaltos. Se hizo una colonia tranquila gracias a mi amigo Becker. Ahora en algunas noches escucho un maullido cerca de mi ventana y no dudo que sea Becker, acechando las calles. Un año había pasado desde que Becker apareció en mi vida, y aunque desde ese entonces la colonia estaba tranquila, algo me decía que pronto se rompería esa tranquilidad. No comprendía cómo sabía eso, simplemente tenía el presentimiento. En el transcurso de ese tiempo, había conocido a una chica y desde hacía 6 meses éramos novios. Ella no sabía la experiencia que tuve con el gato, nunca se lo dije. Creo que a quien le dijera algo como eso, pensaría que estaba desvariando por ser algo tan inconcebible. Por eso me lo guardé. Ni siquiera a ella, que le confiaba todo de mí, me atreví a contárselo. Pero había sido tan real que en ocasiones sentía su presencia y hasta seguía escuchando sus maullidos. Una noche como cualquier otra, al estar chateando con mi novia, empecé a sentir una pesadez muy profunda. Parecía como si alguien me estuviera hipnotizando para que me durmiera. De repente y sin sentir, me quedé profundamente dormido. Pero no era un simple sueño, porque de un momento a otro me vi elevado. Mi cuerpo estaba tendido en la cama. Entonces empecé a deslizarme por el viento, atravesando las paredes de mi casa. Luego escuché gritos que venían de con mi vecino, aquel que le había llamado a la ambulancia cuando me dejaron herido en el asalto. Al escuchar los gritos, sentí que algo inexplicable me atraía hacia el lugar donde provenían y me deslicé. Al llegar a su casa, miré que una de las ventanas estaba rota. Era algo increíble, pero podía ver a través de los muros y sin más los atravesé. Ya cuando estaba dentro, vi que 2 sujetos golpeaban a mi vecino para que les dijera en dónde guardaba sus ahorros. Hasta que ya no resistió más los golpes y les dijo en dónde estaba el poco dinero que tenía guardado con mucho esfuerzo. Uno de ellos lo sacó y lo guardó en una chaqueta que traía una calavera pintada en su espalda. Antes de irse, le dieron un puntapié y este quedó sin sentido. Al ver eso, furioso le tiré un golpe. Sin embargo, mi puño atravesó su cuerpo, puesto que no era sólido. Solamente era mi forma etérea, como un holoplasma. Sí podía verlos, pero no podía hacerles nada. Entonces se fueron festejando su hazaña en aquella fría madrugada. No supe cómo, pero regresé a mi cuerpo y cuando desperté recordaba todo como si hubiese sido un sueño. Me levanté temiendo lo peor y rápido me dirigí a casa del vecino para darme cuenta que todo fue como lo vi en ese sueño astral. Al mirarlo mal herido, llamé al hospital para que enviaran una ambulancia. No entendía qué me había sucedido, ni por qué mi alma se desprendió del cuerpo. Era una cosa increíble la que tuve esa noche. Quizás Becker tenía algo que ver en eso, al haber dejado un poco de su poder en mí para que pudiera hacer ciertas cosas. No obstante, no podía hacer justicia por propia mano, debido a que solo estando él conmigo, me convertía en el hombre gato al estar dormido. Era tanto su poder nahual que entraba en mi cuerpo para que yo castigara a los malos, pero no estaba para que eso sucediera.
Cuando la policía me preguntó que si yo fui quien llamó, les contesté que sí. Luego me preguntaron que si yo había visto a los agresores. Estuve a punto de decirles lo de mi sueño astral, pero callé para que no me tildaran de loco. Y solo les dije que por la ventana había visto correr a 2 tipos. Uno de ellos traía una chamarra con una calavera plasmada en la espalda. El oficial dibujó una sonrisa diciendo sarcásticamente que como esas había muchas y no podría hacer nada sin una prueba contundente. Lo bueno de todo esto era que mi vecino estaba bien y pronto lo darían de alta. En la noche fui con mi novia Samantha y le conté todo lo sucedido, omitiendo la parte de mi sueño. No quería involucrarla en esas cosas, pero ella me dijo que a unas casas de la suya habían llegado a vivir unos tipos que le daban miedo por su apariencia. A legua se veía que eran unos malvivientes porque entraron vandalizando la casa. Le dije que estuviera tranquila, mientras no se metieran con ellos, no tenían por qué hacerle nada a ella. Así pasaron los días en los que me la pasaba trabajando y con mi novia. Ya había planes para casarnos, por eso le echaba ganas a la chamba. Quería ahorrar para casarme pronto con ella y solo teniendo esa actitud se verían realizados nuestros sueños. Sin embargo, cierta noche en la madrugada me despertó el timbre de mi celular. Era la policía diciéndome que en casa de mi novia había ocurrido un accidente. Ella estaba mal herida y le dio mi número para que me avisara que estaba en el hospital. Temiendo lo peor me levanté y fui lo más pronto que pude. Cuando llegué ya la estaban atendiendo. Al parecer habían sido mordidos ella y sus papás por perros porque tenían heridas de colmillos. Sus padres no sobrevivieron al ataque. Para mí era algo inaudito al pensar cómo unos perros se habían metido a su casa para atacarlos. Pero debía esperar a que ella me lo contara y ahí permanecí toda la noche esperando buenas noticias. Hasta que ya casi al amanecer me dijeron que estaba fuera de peligro y suspiré aliviado con esa gran noticia. Ni siquiera fui a trabajar, solo hablé con mi jefe pidiéndole permiso, explicándole lo sucedido. Cuando pude entrar a verla, sentí un gran temor en ella y me dijo que lo sucedido había sido escalofriante, porque uno de los tipos que me comentó que habían llegado entró a su casa y ante sus ojos se convirtió en un hombre perro y sin más los empezó a atacar a ella y a sus papás. Lo reconoció porque vestía una chamarra de calavera. Al escucharla decir eso, recordé lo de mi vecino y sentí mucha furia entrar por mi cuerpo. No le dije nada de sus padres, imaginando que en ese momento no lo resistiría. Esperaría el momento oportuno para hacerlo, mientras tanto yo me haría cargo de su sepelio. Esa noche deseaba tanto que mi gato Becker apareciera, como aquella vez que llegó así de repente. Ahora lo deseaba más. Por lo que me dijo Samantha, era algo malo lo que los había atacado, y lo aclamé con todo mi corazón para que se hiciera presente. En la mañana cuando desperté, escuché su peculiar maullido. No lo podía creer. Había escuchado mi petición y lo abracé muy emocionado. Ahora solo restaba esperar la noche para que entrara en mis sueños y saber qué estaba sucediendo. Después de desayunar y darle leche a Becker, me fui al hospital a ver cómo seguía Samantha. Por fortuna ya estaba mejor y en 2 días más me la darían de alta. Yo le prometí que de ahora en adelante estaríamos mucho mejor, pensando en que ya estaría Becker con nosotros. Ella acarició mi cara sonriendo dulcemente. En la noche cuando me fui a dormir, no miré a Becker por ningún lado. Supuse que se había ido y desilusionado me dispuse a dormir un tanto triste. Pero empecé a sentir el mismo sopor de la otra noche y me quedé dormido sin sentir. Entonces, en mi sueño miré a Becker arañando los cristales de la ventana para que saliera. De repente, mi alma se desprendió del cuerpo y atravesando el cristal entré en el suyo. Luego, nuestros cuerpos se fusionaron y nos convertimos en un enorme hombre gato. Y emitiendo un potente maullido, nos perdimos con movimientos felinos entre las oscuras calles,
hasta que llegamos a la casa habitada por los supuestos agresores de mi novia. Entonces vi a uno de los que robaron a mi vecino. Era el único que estaba. Fue extraño, porque aunque me vio en forma de gato, no se asustó. Al contrario, me gritó saber quién era, diciendo que pronto me matarían como lo hicieron con los padres de mi novia. Entonces, sin ningún miramiento salté sobre él y de certeros zarpazos lo acabé. Buscamos al de la chamarra con la calavera, pero no estaba por ningún lado. Miré un puño de dinero y lo tomé para llevárselo a mi vecino, por el que le habían quitado. En la mañana me despertaron unos toquidos. Era el vecino contento porque se había encontrado dinero en la puerta de su casa. No le dije nada y lo felicité por su hallazgo. Entonces a mis espaldas escuché el maullido de Becker pidiendo leche. Luego de dársela, me preparé para ir a ver a mi novia. Era el día que la darían de alta. La traería conmigo, puesto que no podía estar sola en su casa. Además, yo la cuidaría hasta con mi vida ante cualquier peligro. Cuando llegamos a casa, me preguntó por sus padres. No tuve más remedio que decirle la verdad y se puso como loca al saber que estaban muertos. La dejé que se desahogara y ya más tranquila la abracé, diciéndole que me tenía a mí. No era lo mismo, pero yo la cuidaría mucho, hasta que poco a poco lo fue asimilando. Esa noche no era como las otras, porque se sentía algo maligno rondando por las calles. Hasta Becker se miraba intranquilo, al parecer también lo presentía. Después de darle sus medicamentos a Samantha, nos dispusimos a dormir. Sabía que mis sueños no serían como los demás, lo presentía muy bien. De pronto, si bien aún no estaba dormido, escuché un aullido, luego un maullido y Becker entró en mi sueño. Fue cuando vi a un imponente hombre perro buscando a mi novia para hacerle daño. Cuando estuvimos frente a frente, él lanzó un potente rugido y yo un imponente maullido, y al mismo tiempo saltamos uno contra el otro. Aunque era una feroz pelea, ninguno nos hacíamos daño. Él era más grande y corpulento, pero yo mucho más ágil y mortal. Sus mordidas y mis zarpazos surcaban los aires. No obstante, me di cuenta que así no podría acabarlo y abandoné el cuerpo del gato. Viajando con mi forma etérea, buscaba su fuente de energía, mientras Becker luchaba con la bestia, hasta que por el aura del perro llegué a una choza. Entré en ella traspasando los muros y vi a un brujo en trance, enviándole su poder a un skinwalker a través de él. Aquel brujo sí podía verme, pero por estar en trance no se percató de mi presencia y me regresé donde estaba mi gato luchando. Luego entré nuevamente en su cuerpo. Cuando me sintió dentro, abandonamos la lucha y el hombre perro creyó que habíamos huido. Pero no era así. Íbamos a la choza en busca del brujo para acabar con él. Solo así dejaría de tener ese poder. Aquel skinwalker no se percató de nuestro plan y dejó que nos fuéramos creyendo que estábamos huyendo. Al llegar a la choza, entramos en uno solo por una ventana rompiendo el cristal. El brujo, como estaba en trance, no tuvo tiempo de defenderse y de certeros zarpazos acabamos con él. Después fuimos por el asesino. Ya no tenía ningún poder y sería presa fácil. Antes de matarlo, dijo que era hermano del que traía el piercing. Sabía quién lo había matado, porque los que lo vieron, asustados, describieron a quien lo había hecho. El brujo era su padre y los dos buscaban vengarse. Por eso hacía felonías, para que apareciera el gato nahual y poder matarlo. Pero los que perdieron la vida fueron ellos, porque de un certero zarpazo le destrocé el cuello como a su padre. Otra escoria más dejaría de hacer daño. Cuando llegamos a casa, Samantha estaba despierta y mi cuerpo a un lado de ella. Al ver a Becker con mi apariencia en la ventana, gritó aterrada. Entramos y regresé a mi cuerpo. Llevábamos la chamarra con la calavera y se la arrojé diciéndole que sus padres estaban en paz. Su asesino estaba muerto. No tuve más remedio que contarle todo lo de mi gato Becker. Ella me creyó
porque lo vio y desde entonces ella lo quiso mucho, aunque sabíamos que quizás pronto desaparecería nuevamente. Mientras tanto, otra vez la colonia estaba limpia de facinerosos, gracias a mi gato. Un año después Samantha y yo nos casamos. Tal vez mis hijos heredarían el poder felino. La mayoría, o si no casi todos, tenemos alguna experiencia vivida paranormal que contar. Unos de un tema y otros de otra cosa, que aunque sean de diferente índole, cada experiencia, al final, igual son sucesos que causan miedo. Lo digo por la experiencia que viví en una ocasión. Cuando era niña, mi abuelo nos decía que al caer la noche ya no saliéramos ni al baño. Era de letrina o de pozo, por eso estaban en una parte del patio, y en donde vivíamos había un establo de ordeña y animales de granja. También una gran huerta, y para que supiéramos por qué nos decía eso, empezaba a contarnos historias sobre los nahuales, de hombres y mujeres que se convertían en animales. Decía que antes en esa granja y sus alrededores era una zona poco poblada, pero que por las noches abundaban ese tipo de seres hechizados por la luna. Yo no le tomaba mucha importancia a sus historias del abuelo, puesto que me parecían muy fantasiosas. Además, era muy chica y se me hacían poco creíbles para mi corta edad. En ese lugar también vivía don Beto, un señor muy enojón que no platicaba con nadie, solo con mi abuelo. A él no le gustaba que nos acercáramos a su casa, tal vez por lo gruñón que era y quizás también por eso vivía solo. En su casa nomás había una cama y unos frascos en una vieja mesa con algo dentro de ellos. No sé qué eran, pero desprendían un olor muy desagradable. Había días que don Beto no salía de su casa, ni siquiera se asomaba. Bueno, al menos yo no lo veía salir de día, porque de noche tenía prohibido asomarme. Así que no me daba cuenta si salía o no. Pero en ocasiones, ya de madrugada se escuchaba un tipo de maullidos, parecidos al de los gatos, pero mucho más potentes, y me daba miedo escucharlos. También se rumoraba que desaparecía gente y amanecían animales muertos por los alrededores, y no sabían quién o qué era lo que hacía eso. Mi abuelo en ocasiones le llevaba comida y se la dejaba fuera de la puerta de su casa. Después veía el plato tirado sin nada de comida. Yo siempre he sido muy curiosa y a veces me acercaba a su casa sin que me viera para que no me regañaran. Por eso me di cuenta de aquellos frascos que tenía en la mesa y del feo olor que salía de ellos. Pero también escuchaba unos quejidos o gruñidos que venían del interior, como si gatos estuvieran peleando en celo. Aunque realmente no sé qué eran, o no lo comprendía, porque allí no había gatos y era sumamente extraño. También en los días que ese señor no salía, no se escuchaba nada en el monte. Las noches eran muy tranquilas y no desaparecía gente, ni amanecían cadáveres de animales semidevorados en los corrales. Mi abuelo nos seguía diciendo que no saliéramos después de las 12 de la noche. Yo quería saber por qué de la advertencia y el por qué tanto misterio, pero ya saben, la curiosidad es mala consejera. Una noche que me quedé escondida afuera, entre las sombras de los árboles cerca de su casa, era tanta mi curiosidad que olvidé las recomendaciones del abuelo y hasta mi miedo a la oscuridad. En eso miré semioculto un gran gato, como si estuviera al acecho. Pero horrorizada vi que tenía pies y manos de humano. Todo lo demás era de gato, de grandes dimensiones. Por el bulto que podía apreciar, se veía más grande que yo. No lo distinguía muy bien por la oscuridad y me fui acercando, pero aquel ser retrocedía. Cuando estaba ya muy cerca de él, de repente alguien me tomó por la espalda del hombro y sentí escalofríos, pensando que era otro ser como el que estaba viendo frente a mí. Asustada volteé y miré que era mi abuelo quien me había tocado y me dijo: ¿Qué haces fuera de casa, chamaca? Ándele, métase y no salga. Al día siguiente
Don Beto estaba en el mismo lugar donde yo había visto el gato, pero desnudo, hecho bolita como un animal. No sé si estaba herido o si así quedaba débil cada vez que se transformaba en animal. Mi abuelo lo tapó con una cobija y me dijo que me fuera a la casa y que no le contara a nadie lo que había visto. Así lo hice, pero no sin antes preguntarle qué fue lo que vi por la noche, y no tuve respuesta. Aunque ya no la necesitaba, porque me di cuenta que se trataba de lo que ya me había contado antes. Así pasó el tiempo, y algunos años después don Beto estaba más viejo. Ya no era tan gruñón, y sí más amable con las personas. Un día ya más grande le pregunté que por qué se convertía en gato. Le dije que yo lo había visto una noche años atrás. Me miró con una expresión de sorpresa y asombro, pero luego me empezó a contar su historia, diciéndome que era una maldición en su familia. Dijo que sus padres no podían tener hijos debido a esa maldición que les hizo un brujo, pero ellos buscaron ayuda con otro brujo. Este les ayudó, pero no sin antes advertirles que el primer hijo sería varón y que no iba a ser normal como todos los niños, ya que en las noches de luna llena se convertiría en un nahual. Ese sería el precio a pagar. ¿Qué es eso?, le pregunté, y me contestó que era un ser mitad hombre, mitad bestia, no solo gato, sino que se pueden transformar en el animal que elijan. Le dije, ¿cómo? No lo entiendo. Espera, te lo mostraré. Mira, de primero, tu cuerpo se transforma con una metamorfosis que obtienes de una maldición o pacto. Entonces, al decirme eso ante mí, ese hombre se convirtió en el gato que había visto cuando niña. Miré que sus ojos fueron los primeros en convertirse en ese animal místico y misterioso, mitad ángel, mitad demonio. Era un gato grande de pelaje oscuro, con enormes ojos muy profundos. Su cuerpo empezó a retorcerse, cambiando sus manos y sus pies en garras. Su cara era escalofriante. Se tiró al piso retorciéndose por los espasmos que le causaba la transformación, y en ese momento se puso en 4 patas. Los colmillos y el hocico le empezaron a crecer. Parecía ser muy doloroso, porque empezó a maullar entre rictus de dolor. Cuando tuvo la transformación total, con una voz diferente me dijo que con ese cuerpo sentía mucha sed de sangre y de comer carne fresca. Es por eso que salía a cazar hombres o animales, y cuando saciaba su hambre, regresaba a la normalidad. La metamorfosis es una unión psíquica, en la cual hombre y animal se incorporan en espíritu y esencia. También ocurre al dormir. El espíritu sale del cuerpo y posee al animal que se elige. Y me volvió a recalcar, si soy un nahual, esto nada más lo saben tú y tu abuelo. Nunca ataqué a gente buena. Tu abuelo me ayudaba cuando regresaba, me alimentaba y cada vez que llegaba herido me curaba los golpes o disparos que en ocasiones me causaban, y le estoy muy agradecido. Cuando me vaya de este mundo, lo haré como gato. Te lo cuento a ti porque sé que eres un ser especial y puedes ver todo este tipo de cosas. Yo estaba impactada y asustada, pensando que me iba a hacer daño, pero no lo hizo. Le era leal a mi abuelo. Fue entonces que le creí todo lo que me contaba sobre esos seres el abuelo. 2 semanas después, don Beto se fue de aquí y supimos que al tiempo murió convertido en gato, de 2 disparos en la cabeza, como él había dicho que quería morir. Es por todo esto que yo sí sé y creo que existen las mutaciones de humanos en animales y de la existencia de licántropos u hombres lobo. Esta fue la historia que mi abuelo me contó de don Beto, un hombre nahual que se podía convertir en un gato, y a pesar que conocíamos su identidad, nunca nos hizo daño. Lo que quiere decir que los nahuales le son fieles a quienes los ayudan, como lo hacía el abuelo con don Beto, el gato nahual. Doña Mari era una mujer simpática y bonachona, de estatura mediana,
ya con muchos años encima en su existir, muy respetada por la comunidad longeva del pueblo. Era una persona sabia reconocida como una bruja blanca que se dedicaba a curar males enviados por maleficios. Los ancianos de esa comunidad la habían invitado a ser parte de su comitiva, pero rechazó la oferta, prefiriendo dedicarse a ayudar gente que la necesitara, aunque muchas de las veces no recibiera nada a cambio. Una noche muy lluviosa, tocaron a su puerta insistentemente. La choza estaba lejos de las demás casas del poblado, y se le hizo extraño que alguien anduviera con esos feos tiempos a esas horas. Por eso, al escuchar aquellos fuertes toquidos, se sobresaltó. Pensando que alguien necesitaba de sus servicios, abrió la puerta y al hacerlo, vio que era una pareja de indígenas con un bebé en brazos. Mario observó que las piernas del infante no eran precisamente humanas. Parecían de un animal, pero con la oscuridad no se distinguía bien y no pudo ver exactamente de qué animal eran sus piernas. Entonces los invitó a pasar, pero ellos se negaron. Solo le entregaron a la bebé, diciéndoles asustados que no sabían qué cosa era, pero que alguien les había dicho que era una maldición. Luego de decirle eso, se dieron la vuelta y se marcharon a toda prisa, dejando la bebé a doña Mari sin detenerse. Prácticamente se la dejaron para que ella resolviera un problema que no le pertenecía. La anciana nunca los había visto por esos rumbos, tal vez serían de otra comunidad, pensó. Luego se acercó a la luz del fuego de su fogón para ver qué traía entre sus brazos, y lo que vio la dejó sin aliento al contemplar que no era un bebé normal. Sí tenía una carita angelical, pero todo su cuerpo estaba lleno de un pelaje raro, y sus pies eran pezuñas de algún animal desconocido. Entonces comprendió que lo que tenía en sus brazos era una especie de nahual aún no conocido, y que sus padres la habían dejado porque no entendían qué cosa era, ni sabían qué hacer con ella. Ella no podía abandonarla a su suerte como lo hicieron ellos, ya que solo era una bebé recién nacida e indefensa. Entonces la arropó y desde ese día la alimentó. Debía hacerse cargo de ella hasta que pudiera valerse por sí misma, prometiendo cuidarla y protegerla. Pasaron muchos años, 15 para ser exactos, los cuales durante 3 se habían empezado a perder animales de las granjas. Luego, al llegar su adolescencia, doña Mari murió dejándola sola, suceso que del pueblo nadie se enteró. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas por las noches. La gente decía que en sus tejados se escuchaban pasos de animales con pezuñas de gran tamaño, como de gato o perro, que a su vez maullaban y ladraban al mismo tiempo. También se perdían sus animales más grandes, como chivos, becerros y borregos. Los habitantes de los caseríos contaban algo sobre un gran animal, pero no era nada concreto. Solo eran díceres. Decían que lo habían visto caminar en 2 patas y que sus huellas eran muy parecidas a las de algún caballo, mula o chivo. Otros no coincidían con ellos porque lo describían diferente. Decían que era un demonio de grandes dimensiones. En lo que sí salieron de acuerdo fue en las huellas, porque eran más grandes que las de cualquier animal común, y eso los confundía más al no saber qué clase de demonio era. Cazaba por los alrededores, y los restos encontrados refería que no era un experto cazador, ya que dichos animales que se encontraban en los potreros no eran devorados completamente. Tal vez ya mataba por placer. Una noche se encontró el cadáver de un animal grande. Presentaba las mismas características de la mordida que los demás. La gente pensaba que era una bestia joven e inexperta para matar, porque los destrozaba sin comérselos, solo bebía su sangre y sus restos los abandonaba. Los lugareños mejor encerraban sus animales desde temprano y trataban de no salir de noche por miedo a ser atacados. Pero luego, en un pueblo cercano se empezaron a perder niños de entre 1 y 3 años. Los colonos no encontraban explicación y se dieron a la tarea de vigilar los caminos aledaños que colindaban a su comunidad. Una noche muy oscura se escuchó el llanto de un bebé que iba alejándose por un camino hacia la maleza.
Siguieron aquel llanto y de repente lo encontraron tirado a media vereda. Estaba mordido y arañado, pero con vida. De repente escucharon un fuerte maullido como de gato, luego un aullido de lobo. Entonces a lo lejos vieron un par de ojos amarillos muy grandes. Temerosos empezaron a seguirlo por entre los campos de cebada y por los corrales de los chanchos, que chillaban endemoniados de terror presintiendo el mal. De repente se les desapareció. Pero el camino los había llevado a la choza de doña Mari, y al abrir su puerta encontraron una horrible escena. Vieron el cuerpo de ella en plena descomposición, con muchos mordiscos, y a un lado una adolescente de 15 años muy sucia. Nadie sabía quién era, ni de dónde había venido. Doña Mari nunca dijo que tuviera una pequeña con ella. La había ocultado para protegerla y pensaron que la niña era su nieta. Se la llevaron al pueblo, pero poco después las cosas se tornaron aún más extrañas. Una noche lluviosa, la joven cayó al piso con feos espasmos en su cuerpo. Hacía ruidos extraños en su inevitable transformación de un animal enorme de pelo negro, ojos amarillos con garras y pezuñas, para después perderse entre los árboles en la oscuridad. Al ir tras ella en el camino vieron un gato enorme y lo siguieron, pero con la oscuridad, la tormenta y su agilidad era casi imposible alcanzarla. Ahora sabían quién era la bestia que les causaba terror. Entonces los hombres empezaron a acechar los caminos con armas para darle muerte en cuanto la vieran aparecer. Solo que ella era muy hábil y por estar cuidando los caminos descuidaron sus casas. Cierta vez se escucharon gritos desgarradores por la casa donde le habían dado al ojo. Algunos corrieron para ver qué pasaba, pero llegaron demasiado tarde. Todos estaban destrozados. Aterrados miraron que era un gato enorme con forma de mujer. Luego, en cuestión de segundos, un perro de grandes ojos rojos que se lanzaba contra ellos, destrozándolos con sus garras y dientes en fracción de minutos. Así le había dado muerte a doña Mari al no poder controlar su instinto. La mantenía encerrada alimentándola, pero con el tiempo creció y se hizo fuerte y voraz. Obedeciendo su hábitat animal, la atacó para alimentarse de carne y al probar sangre humana empezó a buscar en los animales ese sabor, pero no fue lo mismo. Entonces buscó cazar niños por ser presas vulnerables, volviéndose salvaje e irracional, ya que no reconoció a quien le había cuidado como una hija durante 15 años. Se dice que si un nahual puro de sangre, una vez probando carne humana, perderá su sensibilidad humano para convertirse en una bestia por siempre. Mientras tanto, aquellos indígenas que un día dejaron un bebé en brazos de doña Mari aúllan eufóricos en una choza entre la selva al ver llegar a una niña transformada en nahual. Son sus padres de sangre nahual, trae su estirpe. Con su olfato animal reconocieron la esencia propia de ellos. Ahora cazarían muy lejos. En su mente casi animal ya no quedan recuerdos de doña Mari, quien murió en sus fauces a pesar de haberla cuidado al ser abandonada. Tenía solo 15 años, pero era capaz de convertirse en perro, gato o en cualquier animal que ella deseara en cuestión de segundos. Eso la hacía más peligrosa y una presa más difícil para los cazadores. Hasta hoy día aún no se comprende del todo qué es un nahual. Muchos dicen que solo algunos brujos que tienen cierto poder podrán transformarse en cualquier animal, utilizando su magia con elementos de la tierra. Lo cierto es que aquellos padres eran brujos nahuales y le llevaron a su hija doña Mari para que la criara, y como era una bruja blanca, quizás ella le quitaría esa maldición. Pero no imaginaron que por ser un nahual pura de sangre, su instinto animal prevalecería desde su nacimiento, y en un momento dado afloró para darle muerte a doña Mari y sació su hambre con ella y con otros más de aquella comunidad. Y esta fue la historia de alguien con mucho poder multiverso de estirpe nahual, que podría convertirse en cualquier animal por fracción de segundos,
parecido al mismo poder que tienen los camaleones. Siguiendo con las historias relatadas por mi mamá, en esta ocasión les cuento una que sucedió en un pueblo llamado Câmara de Lobos, ubicado en Madeira, Portugal. Nos cuenta mi madre que un joven de por allá tenía una novia que vivía en otra comunidad, lejos de donde se encontraba él. No obstante, a pesar de la enorme distancia que los separaba, se iba todos los fines de semana a visitarla caminando, sin importarle las horas que durara para llegar hasta el pueblo vecino a través de un sendero para acortar distancia. Dicho atajo estaba sombreado por los árboles añosos que rodeaban toda la vereda. Por el viento silbante tétricamente, parecía como si estuviese en vida. Así pasaba el mayor tiempo que podía con la linda muchacha. Pero había algo extraño en esa chica, porque cuando el sol se iba ocultando, ella misma se despedía, insistiendo para que él se fuera rápido a su casa. En una de las tantas ocasiones, al detallar el entorno y darse cuenta que esa vez se hacía más oscuro, cuando iba caminando en la vereda, a lo lejos se escuchó un raspante maullido. Minutos después, se fijó que un gato negro iba tras él. Parecía seguirlo. Sin embargo, no se veía ser un gato ordinario, pues este era mucho más grande e inteligente, porque cuando llegaba a cierto punto, regresaba avisándole con un maullido. Así era cada tarde-noche, cuando volvía de ver a la novia. Siempre lo miraba allí, oculto entre los matorrales del sendero. Lo extraño de todo era que no se espantaba a pesar de que le lanzaba piedras. Un sábado, al salir de la casa de su novia, cuando vio a aquel gato, al notar que lo seguía, sacó una navaja del bolsillo de su chaqueta. La cargaba para defenderse en caso de verse en peligro, y confirmó que efectivamente lo estaba siguiendo, porque cuando se detenía también lo hacía el animal. Con mucha astucia y buena puntería le lanzó la navaja, hiriéndolo en la pata izquierda delantera, y el animal huyó como alma que lleva el diablo, emitiendo un aullido lastimero causado por el dolor, haciendo estremecer al mismo bosque, que hizo elevar a los pájaros del contorno, como presintiendo algo maligno. Después recogió su navaja y la guardó para seguir su camino. Al día siguiente, domingo, cuando llegó a la casa de su novia, la madre le dijo que lamentablemente su hija estaba indispuesta, por lo tanto no lo podría atender y que viniera la semana siguiente. El muchacho insistió, pero a pesar de ello, no lo dejó ver a la muchacha. Sin embargo, el chico era listo y tomó la vereda simulando que se iba. Pero en cuanto la mujer entró a su casa, se devolvió por la parte trasera y, asomándose con cautela a través de su ventana de la habitación, vio a su enamorada. Le hizo una seña para que lo dejara entrar. Asustada al verlo, le rogó que se fuera. Estaba por irse, pero en ese momento él notó que tenía su mano izquierda vendada. Le preguntó qué le había pasado y le contestó que se había lastimado al estar cocinando. Le pidió que por favor se fuera o su mamá se iba a disgustar, y eso no era nada bueno para ellos. Se fue muy triste, pero extrañado esta vez, notó que no lo perseguía ningún gato. Un sudor frío recorrió su espina dorsal. No sabía qué, pero algo dentro de él le estaba transmitiendo ese miedo, pues las muchas leyendas que había escuchado sobre ese lugar le indicaban que ese gato podía ser un ser ultraterrenal, un emisario del diablo o una malévola hechicera. Así que debía estar preparado en lo consecuente. Conocía a una bruja, era buena con sus hechizos. Entonces fue con ella y le contó lo sucedido, quien, utilizando una pócima, le confirmó que su novia era una bruja y seguramente era ella quien lo perseguía cada vez que se despedía, transformada en gato. Pero no era para hacerle ningún mal, todo lo contrario, porque era para cuidarlo. También le dijo que en el entorno de la muchacha había mucha maldad, debía cuidarse. Luego le pidió su navaja y le impregnó un líquido mágico. Molesto, sin esperar a que fuera fin de semana,
fue con la novia y le exigió que le dijera la verdad. La joven empezó a llorar. Luego que se calmó, le comenzó a contar que ella fue criada por su abuela, quien había sido una bruja. Pero una noche de tormenta, su abuela se puso muy enferma, al borde de la muerte, y que al estar a punto de morir, necesitaba, como toda bruja, una sucesora a quien pasar sus poderes. De lo contrario, su agonía sería lenta y larga. Al no tener a nadie más, la anciana me pidió que agarrara una escoba que siempre estaba junto a la chimenea y allí depositó sus conocimientos. Luego extendió la escoba para que la tomara y con ella recibí todo el poder de la abuela bruja. De esa manera adquirí un compromiso sin saberlo, un legado de brujas, el que sería casi imposible dejar. El muchacho la amaba de verdad y, angustiado, le preguntó si había alguna forma de librarla de su destino, a lo que ella contestó que había una, pero que era muy osada y peligrosa, porque solo debía ir el hombre que la amara al campo grande, donde se reúnen las brujas, un lugar muy lejos, arriba de la montaña. Allí debería luchar contra el diablo y con las demás brujas que se opondrían a liberarme de esta maldición. Pero lo más probable es que quien vaya no regrese con vida. Lo que ella le contó era algo muy extraño, casi inaudito. Sin embargo, su novio, aún sabiendo del peligro, valientemente le prometió que lucharía por ella. La madre sabía todo eso y, viendo que el novio de su hija era bueno y que la quería de verdad, quiso ayudar al chico para que pudiera liberar a su hija. Entonces sacó un frasco que guardaba celosamente y se lo dio, diciéndole que cuando estuviera frente al maligno se lo arrojara a sus pies. Eso le daría un poco de tiempo para enfrentar a las brujas sin la intervención de ese demonio. Pusieron la hora y el día y tomó el camino a medianoche, dirigiéndose a la misteriosa montaña, llena de pinos que silbaban siniestramente. Cuando llegó a la cima, vio un claro donde unas mujeres horrendas con batas harapientas de lino y de cabello suelto enmarañado, con sus manos entrelazadas, formaban un círculo para mantener cautiva la esencia de su novia. Fuera del círculo vio a un hombre alto y con ojos de fuego que con movimientos elegantes caminaba alrededor de las brujas. Pero notó con horror que por pies tenía negras pezuñas de toro y en su cabeza cuernos, quien con voz de trueno le dijo: sea lo que viene su mano iluso, pero ella no puede salir del círculo por voluntad propia. Para fin de quedar libre, tendrás que sacarla tú, y para eso deberás pasar sobre mí. Ignorando sus palabras, sacó el frasco que le diera a su suegra y, sin detenerse, lo arrojó en las pezuñas del innombrable, desapareciendo para sus ojos. Tenía unos minutos antes de que pudiera verlo, los cuales tendría que aprovechar, apurándose para vencer a las brujas. Después, decidido, se acercó para penetrar aquel hechizo en círculo. El amor que sentía por la novia le impregnaba mucho valor, pero las brujas lo arañaron, golpearon y escupieron, diciéndole horrendas palabras con maldiciones. Al parecer sería imposible romper esa barrera que las brujas tenían con sus manos entrelazadas. No obstante, eso no lo detendría. Quería liberar a su amada, sin importarle incluso perder su vida. En eso, recordó que su amiga la bruja le había curado la navaja con una pócima. La sacó, clavándola en una mano de las arpías, y emitiendo un escalofriante grito, soltó la mano de otra malvada bruja. Al romperse aquel hechizo, el círculo ya no tenía poder para aprisionar la esencia de su novia, y cuando se sintió libre, se deslizó volando para regresar a su cuerpo. No había tiempo que perder. Entonces el chico salió huyendo, bajando la montaña mientras monsergas y maldiciones lo acompañaban a lo lejos, lanzadas por las brujas que habían sido vencidas por el valeroso muchacho. Desde ese momento, su novia quedó libre de ser bruja y ya nunca más se transformó en gata. Tampoco tuvo nada que ver con aquel extraño hombre, con Satanás ni sus brujas.
A partir de entonces, el chico tampoco tuvo que caminar mucho para ir a verla, porque desde ese día se quedó a vivir con ella y fueron felices por siempre.